siento muy bendecido, estoy alegre, porque hoy quiero hablar de cuando Dios cumple sus promesas. Y bajo este tema hay una bendición incalculable para nuestros corazones. Llegó el tiempo donde la iglesia de Cristo tiene que ver el dolor y la dificultad desde una perspectiva productiva. Y usted me dirá, ¿cómo se puede ver la adversidad desde una perspectiva productiva? Porque esto no es lógico. Bueno, esto tiene más sentido de lo que muchas veces nosotros nos podemos imaginar, porque tenemos el ejemplo de los aviones, que para poder despegar utilizan el viento en contra. Nosotros vemos que las pistas tienen dos cabezas, y regularmente vemos que el avión en una ocasión coge en una dirección y en otra lo envían en otra dirección. Y esto no solamente para ordenar logísticamente el funcionamiento de la pista, sino que tiene que ver con el viento. Porque aunque vayas hacia el sur, posiblemente te toque despegar hacia el norte y luego hacer un giro. ¿Por qué? Porque se necesitaba el viento en contra para que el avión pudiera alzar el vuelo. Nosotros necesitamos aprender a utilizar las adversidades como una oportunidad de cambio, como un catalizador, y ver el dolor y la dificultad como Dios quiere que lo veamos. Además del porvenir profético, lo que nos dice la palabra que Dios tiene preparado para nuestra vida, que es maravilloso, también en este tiempo tú y yo podemos gozarnos en las bondades del Señor. No tenemos que esperar que Cristo venga para ver lo mejor de Dios. También en este momento podemos probar lo que el Señor tiene para nosotros, que es bueno, es maravilloso, es perfecto. Sencillamente manifestando una actitud de fidelidad hacia el Señor en todo tiempo. Porque mira que en una ocasión el pueblo de Dios estuvo en el exilio, estuvo en cadenas, en opresión, en dificultad, y a pesar de su dolor y su tristeza, Dios no dejó de darle palabras de fe y de motivación. Yo te quiero invitar a Isaías capítulo 60, versículo 20, para hablarte del momento en el cual Dios cumple sus promesas, de la manera en la que Dios bendice nuestra vida, para que aprendamos a ver el dolor y la dificultad como una oportunidad de cambio a través de nuestra fidelidad al Señor. Dice Isaías 60:20, tu sol nunca se pondrá, tu luna nunca descenderá, pues el Señor será tu luz perpetua. Tus días de duelo llegarán a su fin. Que el Señor añada gracia a su palabra. El Señor le hace a Israel una promesa y la sella en la palabra para que esa promesa se extienda a nuestra vida y a nuestras generaciones. Y fíjate que esto no depende de las circunstancias, porque el Señor dice, ustedes dependen del sol durante el día, de la luna durante la noche, pues mi bendición consiste en que el sol y la luna, o sea, la bendición que ustedes necesitan para avanzar, para crecer, para fructificar, será perpetua. La bendición del Señor para con nosotros es incondicional, porque las dificultades no determinan el amor de Dios hacia nosotros. Las dificultades son parte del proceso que necesitamos para poder despegar, avanzar, para crecer, para ponernos en movimiento. El Señor nos está mostrando algo importante. Él quiere que su pueblo esté ocupado. Y el Señor ha mostrado en mi corazón que en este tiempo tú y yo nos vamos a mantener ocupados. ¿De qué manera? Ocupados en las bendiciones que el Señor ha diseñado para nuestra vida, más que en nuestras dificultades. Pero para que esto sea una realidad, tú y yo necesitamos manifestar una mentalidad
diferente a la que en otro tiempo pudimos asumir o manifestar. Una mentalidad que sea capaz de creerle a Dios aún en el momento más oscuro y difícil, sabiendo que Él es nuestra fortaleza y que va a orquestar todo lo que nosotros necesitamos para poder continuar, no importando la situación que estemos viviendo. Dios promete restauración a su pueblo en este momento, pero ellos, cuando reciben esta palabra, todavía estaban en el exilio, todavía estaban bajo el dominio de otra nación y estaban sufriendo. Pero Dios les dice: yo traigo para ustedes un tiempo diferente. Tú sabes que hay personas que, a pesar de escuchar la promesa de Dios, no participan de la promesa del Señor. Y no es porque Dios los excluyó, sino porque su actitud, su mentalidad, su predisposición no se lo permite. Porque para que tú y yo podamos ver un cambio, tenemos que dar un primer paso. Ese primer paso que tenemos que dar es la fe. Confiar en el Señor a pesar de las circunstancias. Porque cuando el Señor le da esta palabra al pueblo de Israel, que estaban en esa gran dificultad, Él les dice: levántate, Jerusalén, que brille tu luz y que todos la vean. Pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Estoy en el mismo capítulo 60. Ahora en el verso 1, levántate, te dice el Señor en este día. Por favor, dile al que tienes a la par: Dios te llama a levantarte. Fíjate qué error. Nosotros humanamente entendemos que para poder levantarnos tenemos que ser posicionados, y entonces en ese momento vamos a sonreír. Por ejemplo, que lo que yo estoy esperando se dé, entonces yo me levanto. O esa es la manera en la que Dios me levanta. Dios te dice lo contrario. En la dificultad que te encuentras, cree, levántate y camina, a pesar de lo que tú estés viendo, y mi gloria va a resplandecer sobre ti. Amén. Estamos esperando que algo suceda y Dios nos está diciendo: no, para que algo suceda me tienes que creer y ponerte en movimiento. Entonces Dios hace el resto. Amén. Cristo triunfó sobre la cruz, pero tuvo antes que tomarla. Cuando te lo diga amén. Cada uno de nosotros tiene predestinado un triunfo de Dios en nuestra vida. Pero tú y yo tenemos que creerlo y andar en esa buena voluntad, aunque no nos parezca que es cómodo o se ajusta a mis expectativas. El Señor al pueblo cautivo le dice: levántate, brilla, que tu luz la vean todos. Pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. El Señor no desconoce, no ignora y no pasa por alto nuestros procesos. Dile al que tienes a la par: Dios no es indolente. Dios no es indolente. No, Dios no es indolente. Porque mira lo que dice el verso 2 de Isaías 60. Una oscuridad negra como la noche cubre todas las naciones de la tierra. Tú y yo lo sabemos, porque a simple vista, así como hay actos de bondad y tenemos días tranquilos, buenos, nosotros hemos vivido procesos, vemos procesos y nos golpean situaciones, aún a nuestro alrededor, que nos consternan. Y Dios lo sabe, porque Él dice: yo sé que una nube muy negra, una oscuridad muy fuerte hoy cubre la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. En medio de la oscuridad tenemos que permitir que Dios brille. Y la mejor manera en la que esto puede suceder es disponiendo hoy el corazón para lo que Él tiene que hacer. Y dice el verso 3: todas las naciones vendrán a tu luz, reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor.
Gloria a Dios. Amén. Te he dicho varias veces ya, Dios va a poner personas clave en tu camino para abrir puertas y que logres proyectos mayores de lo que tú le has estado clamando al Señor. Independientemente, si es por el tema de la salud, Dios va a poner el profesional. Si es un tema económico, Dios te va a abrir la puerta. Pero hay algo que Dios nos está revelando hoy, que es muy importante. Esas personas van a seguir la luz de Dios que está brillando en ti. Algo le va a llamar la atención de lo que Dios ha depositado en ti y lo va a traer, y al traerlo va a llegar la respuesta de Dios a tu vida. Nosotros hemos estado esperando que algo suceda para nosotros ir y atravesar esa puerta de bendición y decir: gloria a Dios, Señor, tú eres bueno, hermano, tengo un testimonio, Dios me bendijo. Pero yo esperé esa bendición ahí sentado, esperando que algo suceda. Eso es sencillamente perder tiempo valioso que Dios nos está otorgando. Porque si hoy nos levantamos y le creemos al Señor, si hoy yo decido dar un paso de fe, si hoy yo decido seguir adelante, si hoy yo decido confiar en Dios y cambiar mi actitud a pesar de lo que estoy viviendo, eso en mi vida será la oportunidad de que la luz de Cristo brille, y esa luz va a atraer la atención de personas, y entre esas personas está esa conexión clave que tú estás esperando para que ese milagro, esa respuesta se dé y llegue a nuestra vida. Si seguimos pensando como derrotados, atraeremos, generaremos y produciremos más derrotas. Si sigo pensando como derrotado, desde ya yo estoy declarando que Dios no puede. Si yo sentencio mi matrimonio, sentencio mi fe, sentencio lo que Dios ha puesto en mi corazón, si yo sentencio mi servicio y digo no puedo más, no hay más nada que hacer, a Dios yo le estoy diciendo tú no puedes con él. Y el Señor nos está diciendo todo lo contrario. Da el paso de fe, disponte a ver cosas diferentes y yo voy a traer un sol sobre ti que no se ocultará, una luna que no dejará de brillar en la noche, y haré resplandecer mi gloria sobre ti, y las naciones, los reyes, aquellos que están buscando mi luz, vendrán a mí a través de ti. Y en esa conexión habrá bendición para tu vida. Si no, pregúntale a José. José, que estuvo en Egipto, y la luz de Cristo atrajo al copero y al panadero. Mira, me dijeron que tú interpretas sueños. ¿Qué fue el ancla que Dios utilizó? Dos personas en una necesidad, y entre esos dos había uno que era la conexión que José necesitaba para salir de la cárcel, el copero. Y a pesar de que el copero se olvidó de José, Dios no se olvidó de José. Y en el momento que Dios tenía pautado, el momento en el que José fue útil, luz en la oscuridad de la cárcel donde él se encontraba, Dios lo llevó a resplandecer y lo colocó como gobernador en Egipto. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque José nunca dejó de actuar, nunca se dejó amedrentar, nunca dejó de trabajar en la dirección que Dios había puesto en su corazón. Le creyó a Dios, tuvo fe. Incluso cuando los hermanos todavía no conocían a José, él estaba disimulando delante de ellos, pero él le dijo: yo creo en Dios. Yo adoro a Dios. En pocas palabras, aunque todavía para ellos él era Sarnán Panea y ellos no tenían idea de que era José, cuando fueron a comprar alimentos a Egipto, luego del hambre y la sequía, José duró un tiempo disimulando delante de ellos, pero lo que no pudo ocultar fue su fe. Le dijo: yo creo en Dios. En un momento que ellos estaban hablando de su necesidad y que necesitaban comprar el grano para alimentar a sus familias, José le dijo: yo
creo en Dios. Yo sé de lo que ustedes me están hablando. Y por esa fe de José, él pudo brillar, pudo llegar ante Faraón, pudo mostrar la gloria de Dios y Faraón lo posicionó. Y esa posición que Dios tiene para ti y para mí va a manifestarse a través de una conexión especial que tú y yo vamos a lograr a través de nuestro testimonio. Pero pensando como derrotados, no vamos a poder alcanzar nada. Si tú piensas por un momento la meta que tienes ahora mismo, en tu mente, en tu corazón, esa meta para construirse necesita de diferentes fuentes, apoyos, para que se haga una realidad. Todo sueño se construye en equipo, toda meta se construye en equipo. La iglesia, la familia, el proyecto profesional, todo en la vida se construye en equipo. Esa persona clave, Dios la ha puesto a nuestro lado. Y lo único que hace falta es nuestra fe como catalizador, como chispa, para que se manifieste lo siguiente que Dios tiene para nosotros. Y la clave del mensaje de hoy es: no podemos seguir esperando que algo suceda. Confiar en Dios no siempre va a cambiar la circunstancia que nosotros estamos viviendo, pero siempre cambiará nuestro corazón para enfrentarlas. Hay momentos en los cuales tú y yo oramos y la respuesta llega así, en un instante. Oramos y se abre la puerta. Oramos y llega la bendición. Y nos sentimos respaldados, bendecidos. Pero hay momentos donde nuestra intención sigue siendo muy buena, sigue siendo pura, justa. Pero la respuesta no llega en el mismo tiempo que nosotros esperamos. Y lo que yo debo guardar en mi corazón es que confiar en Dios no siempre va a cambiar la circunstancia, pero sí siempre me va a dar el corazón, la actitud, la disposición que necesito para permanecer y esperar que se cumpla la voluntad de Dios. Amén. Estamos hablando de cuando Dios cumple sus promesas. Y la clave está en la fidelidad para nosotros aprender a esperar en el Señor. En una ocasión llegó un tiempo de mucha dificultad a una región. Había sequía, comenzaron a presentarse actos de delincuencia por precisamente la precariedad. Mucha gente se desesperó y algunos comenzaron a robar y toda la zona se había complicado bastante. Estaba escaseando la productividad, la gente no tenía nada y muchos comenzaron a vender sus tierras, sus casas, sus posesiones en ese lugar, comenzaron a casi regalarlas para evitar el proceso. Resulta que había un hombre de fe allí que llamaba la atención de todos, porque cuando todos vendieron y todos abandonaron, él permaneció y la gente le hablaba y le decía: piénsalo bien. Como te vas a quedar tan solo, puede que pierdas tu casa, te lo roben todo, y por mantener esa terquedad y ese fanatismo y confianza en Dios, lo vas a perder todo. Quizá Dios te está diciendo que vendas ahora, y todo el mundo le daba su opinión. Pero este hombre cada mañana se levantaba y oraba de la siguiente manera: Señor, la tierra es tuya y yo también. Tú sabes lo que yo necesito. Y día tras día se levantaba: Señor, la tierra es tuya y yo también. Tú sabes lo que yo necesito. Él decidió confiar, él decidió esperar en el Señor. En su corazón no había recibido ninguna respuesta, ninguna dirección de Dios para vender y salir huyendo. Era de las personas que no se amedrentaban ante la crisis. Y no pasó mucho tiempo después de que todo el mundo abandonó la zona, cuando de pronto la productividad, la lluvia y todo se reactivó en ese lugar. Todo aquel que vendió pues perdió una gran oportunidad, porque el valor de todo allí se multiplicó. Y el único que pudo disfrutar de todos los beneficios que Dios permitió en esa zona fue aquel que permaneció en la dificultad.
Y cuando tú y yo decidimos permanecer en Dios aún en la dificultad y poner la mirada en Él y no en la sequía, Él nos va a dar las pautas, la dirección y la confirmación para dar los pasos seguros hacia esa dirección que traerá la bendición a nuestra vida y a nuestras generaciones. Tú y yo que queremos salir del proceso, necesitamos entender 4 cosas que voy a compartir contigo. Número 1, la luz sobre la oscuridad. ¿Qué significa esto? La luz sobre la oscuridad. Esto nunca lo olvides. El enemigo de nuestras almas opera en la oscuridad. Cuando las cosas permanecen ocultas, tapadas, engavetadas, que muchas veces momificamos nosotros los procesos, los embalsamamos, el enemigo se aprovecha y lo usa contra nosotros. Pero desde que tú y yo sacamos a la luz de Dios nuestra dificultad, el enemigo queda expuesto, no tiene capacidad de operar y viene la respuesta y la solución a nuestra vida. Por lo tanto, todo lo que tú y yo hemos decidido mantener en lo oculto, tenemos que llevarlo a la luz. Porque dice Juan 3:18 en adelante, que la luz de Dios vino al mundo, pero los hombres rechazaron la luz, porque sus acciones eran malas. Como la luz expone todo, el hombre se aleja de Dios. ¿Para qué? Para que no quede expuesto su maldad, lo que vamos ocultando en el corazón. Y a veces pensamos que estamos tomando la decisión correcta, o la que queremos, la que nos beneficia, la que nos gusta. Pues yo te recomiendo que pongamos a la luz todo y dejemos que Dios nos dé la dirección para que veamos la respuesta que estamos esperando. Porque si oramos fervientemente, pero hay oscuridad en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras acciones, no veremos resultados, no veremos respuesta. Y el enemigo puede gestionar a nuestro favor un paliativo para que nosotros nos quedemos en esa postura, y son esos golpes de gracia que vemos. Ah, mira, me llamaron, ah, mira, me respondieron. Y nos sentimos bien porque guardamos la postura, nos quedamos en la oscuridad, engavetamos el proceso y como quiera salir a camino. Pensamos que nos burlamos de Dios, pero tarde o temprano la caída es más fuerte todavía. A pesar de haber visto un paliativo, una bendición temporal, como la podemos llamar, porque estuvimos gestionando nosotros el proceso. Te doy un camino seguro, no tomes atajos. El camino seguro es el siguiente: trae a la luz todo, exponlo delante de Dios, confiesa lo que sea necesario, y la luz de Dios va a comenzar a operar en tu vida, y a través de esa luz vendrá la libertad. Dios no se mueve en la oscuridad, quien se mueve en la oscuridad es el diablo. Y Él quiere que permanezcamos ocultando esas cosas porque sabe que delante de Dios eso es un impedimento. Y nos mantiene atados y dando vueltas en círculos. Número 2. No podemos empezar sin antes conocer la restauración. Si hemos vivido un proceso, por ejemplo, personal, matrimonial, laboral muy fuerte, lo que queremos en el instante es dar un salto como un golpe contra el proceso y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Eso es un error, porque todos estos procesos que Dios permite para revelar algo, para sacar algo, para romper algo, para derribar algo en nuestra vida y ayudarnos a seguir adelante con mayor fortaleza y bendición, porque a Dios no le cuesta bendecirnos, a nosotros nos cuesta desprendernos. Aunque usted no diga amén. Así como yo tengo que traer todo a luz, antes de yo volver a empezar, tengo que ir a la restauración. Porque en la restauración está la confrontación, está el reconocimiento, el arrepentimiento, no el remordimiento. Hay muchos cristianos que viven el día a día con remordimiento en el corazón, y es porque no han dado el paso al arrepentimiento. El remordimiento es guardar bolsillitos con cosas ocultas que no nos dejan avanzar.
Y hoy tenemos que dar el paso de sentarnos y reconocer que necesitamos ayuda, que hay algo que no funcionó y que yo tengo que entender, que tengo que reconocer, que tengo que entregar para no volver a repetir lo mismo. Ese es el segundo punto. Antes de volver a empezar, antes de seguir adelante, necesito la restauración del Señor. Número 3, la honra del Señor. Dios tiene que estar en el lugar que le corresponde en nuestra vida. Yo no puedo vivir a mi manera. Yo debo de entender que la vida que ha sido creada y otorgada por Dios tiene un orden. Y para que mi vida funcione y pueda yo ver el dolor y la dificultad desde otra perspectiva, yo necesito vivir como aquel que sostiene todas las cosas ha establecido que yo tengo que hacerlo. Cuando yo insisto y vivo a mi manera, solamente me cargo más. Y es por eso que muchos han llegado a la conclusión y han dicho que la vida es una serie de eventos desafortunados. Y día tras día seguimos de tropiezo en tropiezo hasta que podemos llegar a algo. Y ese pensamiento conformista ha marcado el corazón de muchos y han hecho del pecado, de lo malo, de lo oscuro, una normalidad. Y eso no es normal. Lo correcto es que tú y yo vivamos en el orden y la libertad del Señor, que haya restauración para nuestras cargas, nuestras dificultades, nuestros procesos, que vengamos a luz y que podamos ver entonces un buen resultado. ¿Y cuál es el cuarto punto? La gloria futura, la confirmación del Señor, cuando Dios se levanta y resplandece sobre nosotros y confirma su llamado en nuestra vida. Nunca olvidaré cuando la Biblia en Génesis dice que luego de 20 años, cuando José fue vendido por sus hermanos, él fue vendido y fue llevado cautivo por unos mercaderes de Madián a Egipto. Y en Egipto lo compró un general con mucho poder llamado Potifar y lo llevó a su casa. Y en ese interín de procesos pasaron 20 años, pero antes de él ser vendido por sus hermanos, dice la Biblia que sus hermanos lo odiaban y no podían ni siquiera dirigirle la palabra porque ellos no soportaban que su padre lo amara más que a ellos. Jacob amaba a José porque dice la Biblia que lo tuvo en su vejez. Es como ese hijo que llega en el momento que no se espera, y no es que el padre amaba más a José que a sus hermanos, sino que tenía un significado, llegó en una etapa de madurez, en un momento de su vida distinto al de sus otros hijos. Pero sus hijos tuvieron envidia de José, y sobre todo cuando Jacob le pone una túnica de colores para diferenciarlo, para manifestarle su amor, eso golpeó todavía más el corazón de sus 10 hermanos. Ellos no lo soportaron. ¿Y tú sabes lo que hicieron con José? Lo vendieron. Pero dice la Biblia que ellos no solamente lo odiaron porque su padre lo amaba, sino que ellos odiaban la gracia de Dios sobre él, porque un día él le contó el sueño que Dios le había dado. Y dice la Biblia que sus hermanos lo odiaron más todavía. Porque Dios le había dado un sueño y él veía como 10 espigas se arrodillaban ante él. Entonces ellos le dijeron, encima de que nuestro Padre te ama más a ti, nosotros nos vamos a humillar delante de ti. Pero José todavía fue más lejos, le contó el sueño a su papá y le dijo que en esa visión Dios le mostró el sol y la luna que se inclinaban ante él. Entonces dice Jacob, tú estás diciendo que tu mamá y yo nos vamos a inclinar ante ti. No, pero José, le llamó la atención a Jacob, sus hermanos lo odiaron, él fue vendido y la Biblia dice que pasaron 20 años. 20 años después, José estaba en Egipto, ya no era esclavo, ya no era un preso,
sino que era gobernador. Y dice la Biblia que un día, como él administraba todo lo que sucedía en Egipto, y era el que vendía la comida, todo el que iba a buscar, él era el encargado de Egipto. Un día llegaron entre algunas personas más sus 10 hermanos. Ellos no lo reconocieron, porque ya José no vestía la túnica de colores, ni como un hebreo. Él vestía como un gobernador egipcio. Y ya no se llamaba José. El faraón le había puesto Sarnap Panea. Sus hermanos llegaron y no lo reconocieron. Pero José sí lo reconoció. Y dice la Biblia que en ese momento José recordó el sueño que Dios le había dado. ¿Dónde estaban sus hermanos? Humillados ante él. Y dice la Biblia que él recordó los sueños que Dios le había dado. Y después su padre hizo lo mismo, porque luego de una serie de situaciones que en otro momento podemos conversar, José manda a buscar a su padre y lo instala en Gosén, la mejor tierra de Egipto. Faraón se le entregó a José, la mejor tierra de Egipto. Y por eso los hebreos crecieron tanto, porque en los días de José ellos tenían todo el favor de Dios y de los hombres. Pero esto no sucedió porque sí. Esto sucedió porque José le creyó a Dios. Cuando fue vendido, siguió adelante. Y en la casa de Potifar, todo prosperó mientras José se estuvo ahí. Luego fue enviado a la cárcel, y mientras José estuvo en la cárcel, todo funcionaba y la cárcel se ordenó y prosperó. Y luego llegó Egipto, y Egipto, una nación, un imperio, prosperó y se ordenó porque José estaba ahí. Pero la clave de la vida de José es que Dios estaba con él. Y Dios se manifestaba en José porque José le creyó a Dios. Todo lo que Dios ha tratado contigo, que está ahí en tu corazón, no lo engavetes, manténlo, créele al Señor. Y cada uno de esos sueños y metas, preséntaselo a Él de todo corazón. Y porque las circunstancias hayan sido difíciles y todo se haya levantado contra ti, no te detengas, porque el Señor no ha terminado contigo. Aunque con José pasaron 20 años y contigo y conmigo han pasado también años, procesos y situaciones, el Dios que sostuvo los sueños de José hoy sostiene los tuyos. Y así como Dios cumplió con José y lo mantuvo, y un día cumplió su promesa y lo levantó y lo exhibió como ese siervo fiel, más cerca de lo que pensamos, como decimos, a la vuelta de la esquina, está a punto de manifestarse esa gran gloria de Dios en nuestra vida. No te desesperes, no entregues hoy, no te des por vencido. Ven a la luz, recibe la restauración. En tu restauración no te olvides de la honra del Señor. Y prepárate, porque ahí a la vuelta de la esquina está su respuesta. Yo te invito a que ahí donde estás, cierre tus ojos. Y te invito a que cierres tus ojos para que este momento que es entre tú y Dios, tú puedas recibir la palabra por la cual el Señor te trajo en esta mañana. Así como Dios ha hecho en su palabra promesas generales para todos, de nunca abandonarnos, de darnos sabiduría, de consolarnos en la angustia, hay una palabra directa, específica, especial y muy importante para ti y para mí.
Si hoy tú estás esperando provisión, ahí con tus ojos cerrados, recibe esta palabra. El Señor te dice: yo proveeré lo que te falta. Si en esta mañana estás enfrentando miedo, el Señor te dice: yo estoy contigo y no te dejaré. Si estás a punto de tomar una decisión, el Señor te dice: te mostraré el camino. Si el dolor en tu proceso ha sido tan fuerte que has perdido el deseo de seguir adelante, el Señor te dice: yo estoy cerca de ti. Si sientes incertidumbre del futuro y tu corazón tiembla cuando piensas en esto, el Señor te dice: tengo planes para ti. Hermano, hermana, aunque lo que hayas estado esperando ha tardado tiempo, el tiempo no cancela la promesa de Dios. El Señor te dice: aunque parezca tardar, espéralo, sin duda vendrá, no se tardará. El Señor te dice en este día: no pierdas la confianza, porque tu recompensa será grande. Persevera. Persevera, porque esto es lo que necesitas. Y yo estoy haciendo mi voluntad. No pienses en el proceso que Dios se olvidó de ti. Ciertamente Dios no tiene prisa, pero Él nunca llega tarde. Ahí con tus ojos cerrados recibe lo siguiente: aunque los años han pasado, el que prometió es fiel y Él lo cumple en su tiempo perfecto. En este momento que tenemos, en este momento en el cual estás ahí, y es un tiempo entre tú y Dios, si sientes en tu corazón, junto conmigo, hacer este acto de fe, yo te invito a que donde estás, tú puedas extender tu mano delante de Él. Ten con tus ojos cerrados. Esto no tiene que ver con más nadie. Esto tiene que ver con Dios y contigo. Y ahí con tu mano extendida delante de Dios, yo le pido al Señor que lo que Él sabe que tú necesitas, tú lo recibas en este día, en el nombre de Jesús. Si no es el tiempo del cumplimiento de lo que Dios está construyendo en tu vida, no creas que tus manos se quedan vacías. Porque si tú lo que necesitas es sabiduría, fuerza para continuar, el empuje, la motivación, la gracia, en esta mañana Dios la pone en el nombre de Jesús. Si este es el día donde todo lo que Dios ha estado preparando se comienza a cumplir, pues hace bien en tener las manos extendidas delante de Él, porque este es el día de tu victoria. Recuerda que el tiempo no cancela la promesa y que confiar en Dios no siempre va a cambiar la circunstancia, pero sí me va a cambiar a mí para enfrentarla. Y lo que haga falta, el Señor hoy lo está añadiendo, lo está completando. Si tú esperabas una llamada, si tenías una dificultad, hoy, el Señor te dice: yo te proveo, yo estoy contigo, te muestro el camino, estoy cerca de ti, te revelo mis planes y confirmo
la obra que estoy realizando en tu vida. Hermano, hermana, tú no estás sola, tú no estás solo. Lo que hoy se cancela es la amargura, el dolor y la tristeza que pudo haberse instalado en nuestra mente y pudo haber afectado nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Este es un día de restauración, este es un día de bendición, este es un día de respuesta, este es un día de apoyo, este es un día de arrepentimiento, de libertad, de luz, de bendición. Aquí nadie puede decir que se va con el corazón vacío, porque ya Dios te ha dicho: yo te proveeré, yo estoy contigo, yo te mostraré el camino, yo estoy cerca de ti y yo tengo planes para ti. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros sabe que tu presencia es constante, que así como le dijiste a Israel, el sol va a permanecer, la luna no se va a ocultar, y tu gloria sobre cada uno de nosotros, tus hijos, será más que evidente. En el nombre de Jesús, el Señor nos provee, nos ayuda, nos bendice. Cristo suples mi necesidad.